Primero, la resolución. La PlayStation fue hecha para ser jugada en un televisor antiguo. Proporciones del televisor antiguo era 4:3. Es decir, en términos de píxeles, una proporción de esto sería 320 por 240 píxeles. En este caso yo uso 320 por 320 píxeles. Fue pensado para ser subido a las redes sociales. Así que un formato 1:1 es más amigable. Pero si ustedes quieren ser más puristas en cuanto a la resolución, pueden usar eso, 320 por 240. Y esto puede variar dependiendo del videojuego, pero esto es más o menos un estándar. Siguiente, desactivamos el dither o dithering. En español esto sería como tramado. Tramado es de cuando pasamos de un color a otro color. Lo que hacemos es agregarle ruido para que esta transición sea más amigable y menos abrupta. Esto para la época de la PlayStation 1, bueno, no para la época, sino para los videojuegos de la PlayStation 1, no se hacía. Por lo tanto, vamos a deshabilitar nuestro dithering. Aquí podemos ver unos casos de cómo es este ruido. Y aquí podemos ver otro caso de lo que sucede cuando no tienes dithering. Sucede lo que se llama color banding. El color banding es esta transición que vemos abrupta de un color a otro, donde si agregamos un poco de ruido podemos romper esta zona delimitatoria y que sea un poco más agradable a la vista. Esto va para afuera, no sé, el dithering. Siguiente limitante, soft shadows. Sombras suaves no las teníamos, para afuera. Frame rate. Dependiendo del videojuego, el frame rate va a cambiar. Yo personalmente prefiero 24. Si quieres un look un poquito más antiguo, puedes usar 12. Allí puedes probar un poco, o incluso si tienes pensado algún juego en específico, busca cuál era el frame rate de ese videojuego que tienes en mente. Siguiente, aquí en la parte de efectos que podríamos llamar efectos de postprocesado. Todo esto debería ir desactivado. En la PlayStation 1 no íbamos a tener efectos de postprocesado, pero yo activo el Ambient Occlusion, ya que para este momento aplicábamos Ambient Occlusion en las texturas. No me tomé el tiempo de combinar el color de las texturas con el Ambient Occlusion, así que hago aquí un poco de trampa ayudándome con el Ambient Occlusion. Ustedes pueden de igual forma también usarlo si quieren. Siguiente, Filter Size. Filter Size 0. ¿Qué es Filter Size? Filtrado, lo que llamaremos filtrado de texturas o filtrado en cuanto a los píxeles. Un nombre para esto podría ser un anti-alias. No es más que un anti-alias. En la PlayStation 1 no veíamos esto. Esto es más de la época de la Nintendo 64. Podemos ver aquí unos ejemplos con Filter Size y sin Filter Size. Esto fuera. 0. No lo necesitamos. Siguiente, y en mi opinión, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta sería aquí, lo que vemos la interpolación de texturas o filtrado de texturas, que es, en pocas palabras, es casi lo mismo que lo que vimos anteriormente. Aquí lo que vamos a ver es que si usamos closest o nearest, dependiendo del programa que estés usando, esto lo que va a hacer es que la frontera entre los píxeles no va a ser difusa. Vamos a ver los píxeles así como vienen. Si usamos una interpolación lineal, vamos a ver que la frontera entre estos píxeles se va a ver un poco difusa, y esto da la impresión de que tenemos más información de la que en realidad tenemos. Nuevamente, esto es más de la época de la Nintendo 64, así que si tienes pensado irte para esta consola, bueno, aquí sí vas a usar una interpolación lineal. En este caso, closest o nearest. Siguiente, vamos a hablar del tamaño de las texturas que sucedan en la época de la PlayStation 1, y para esto voy a crear un modelo, le voy a aplicar una textura, vamos a cambiar el tamaño de la textura y de una vez podemos aprovechar y aplicarle las mismas técnicas que hemos usado anteriormente, así que podemos crear un objeto en tiempo real. No voy a ahondar en cómo crear un material PBR en este momento, esto puede ser para otro video. Esto no es un tutorial para PBR. Una vez que hemos creado nuestro material con nuestras texturas, podemos abrir la imagen de la textura que queremos cambiarle el tamaño, esto en el editor de imágenes,
Aquí podemos ver que la actual resolución para la imagen es 1024 por 1024. Este es demasiado. Para la época lo máximo era 256 por 256. Y esto no significa que todas las texturas tenían esta resolución. Muchas veces podíamos ver texturas de 64, de 32 píxeles. Pero aquí podemos hacernos una idea de cuál era el máximo en cuanto a las texturas. Así que necesitamos cambiar esto. ¿Cómo lo cambiamos? Pues nos vamos a imágenes, a imagen, resize, y elegimos la resolución de la imagen que queremos. Esto también lo podemos hacer en un programa externo, también lo podemos abrir en Photoshop, cambiarlo allá e importarlo a Blender. Y aquí podemos ver la diferencia entre la textura original de 1024 píxeles contra la textura que acabamos de cambiar a 256 píxeles, y podemos ver que no es tanta la diferencia, es decir, está la diferencia, pero el filtrado de texturas difunde ese aspecto, el aspecto pixelado que podríamos ver es escondido por el filtrado de texturas lineal. Cuando lo cambiemos a Closed, vamos a ver que ya no va a existir este borde difuso entre los píxeles y vamos a tener ese look pixelado antiguo. Pero antes hablemos de las propiedades de los materiales. Para este momento, debido a las limitaciones, no teníamos ni Displacement Map, no teníamos ni el mapa de normales, no teníamos ni el mapa de Roughness, ni el mapa de metálico. Es decir que prácticamente solo lo que llamaríamos Diffuse Color, o el color base, o el albedo. Al menos esto con lo que he podido encontrar. No sé si alguno de ustedes conozca algún tipo de videojuego que sí llegó a utilizar algún tipo de trucos para usar estas cualidades de los materiales. Así que si quitamos todas estas propiedades, el Principal BSDF, es decir, el shader que estamos usando en este momento, se ve un poco exagerado si solo vamos a usar el color base. Así que simplemente podemos usar un shader de Diffuse Color, y esto nos ayuda muchísimo más con lo del trabajo en cuanto a los shaders. Y ahora, habiendo quitado todas las propiedades que tenía el material de la esfera, podemos ver que ahora sí parece que forma parte del ambiente, porque tenía propiedades que no eran de su época. Y por último, lo que habíamos hablado, pasamos la interpolación de texturas de linear a closest. Espero que la compresión de YouTube los deje ver la diferencia entre distintas interpolaciones. Si no se ve, inténtenlo ustedes mismos y comprueben los resultados. Siguiente, hablemos de los civiles. Los civiles simplemente son cartas o planos con una imagen y un alfa. Esto se llama sprites, que es simplemente una imagen que tiene color y su transparencia. Ya, así de sencillo. Y recuerden que en el panel de materiales, en la parte de settings, deben cambiar Blend Mode y Shadow Mode a Alpha Blend o Alpha Clip. El Alpha Blend lo que hace es que genera una transición más suave entre valores, y Alpha Clip una transición donde hay un mayor contraste. En este caso queremos Alpha Clip. Creo, si no mal recuerdo, si importan estas imágenes desde el addon de importar imágenes como planos, el addon automáticamente les detecta el alfa y les crea el shader, y de paso también les cambia el blend mode y shadow mode. En este caso no usé el addon, pueden ayudarse con ese addon. Y por último, tener en cuenta que hay videojuegos que tenían iluminación dinámica y videojuegos que tenían iluminación que había sido pre-renderizada. En este caso, la esfera que creamos tiene una sombra dinámica, pero Pepsiman, bueno, nuestro Maltaman, tiene una iluminación que ha sido pre-renderizada. Podemos ver que, por ejemplo, la sombra que genera abajo en realidad no es una sombra dinámica, no es una sombra real, sino que simplemente es un plano con un círculo. Entonces, dependiendo de qué videojuegos quieran recrear, quizás no quieran usar iluminación dinámica, sino iluminación pre-renderizada. Eso ya dependería de qué quieren recrear ustedes. Yo particularmente prefiero la iluminación dinámica. Y esto fue todo. Si les ha gustado, por favor denle like, suscríbanse, pueden también comentar si les gustaría que hiciese un video sobre algo específico.
Voy a estar subiendo más videos sobre 3D, que es lo que estoy trabajando principalmente en estos momentos. También puedo hacer videos de un poco de 2D o de Photoshop en general, de cómo usar los programas. Muchas gracias por verme. También pueden darme feedback sobre si piensan que estoy haciendo los videos, si les gustaría videos más cortos. Entonces en ese caso sería mucho más al grano y me tomaría menos tiempo para explicar las cosas, sino simplemente, hey, vamos a hacer esto, esto y esto otro, vamos a darle. O si les gustaría que me tome mi tiempo y explique el por qué estamos haciendo las